Queridos amigos, aquí otra vez de regreso. Vamos a empezar con el primer tema que se titula El mensaje de la cruz. Y vamos a comentar, o quiero comentar un poco sobre la cruz. En sí, el madero, en sí, este medio de cruz que usaban los romanos en la antigüedad para causar, para causar dolor, para causar pena, para causar la muerte, tortura de las personas que son encontradas con problemas de la ley de Roma en ese entonces. El mensaje de la cruz. Para Pablo de Tarso, el mensaje de la cruz era el centro de su predicación. Él enseñaba que la muerte de Jesucristo no era un accidente ni una derrota, sino un medio por el cual Dios ofreció salvación al mundo. Algunos aspectos claves del mensaje de la cruz según Pablo son: Cristo crucificado es el centro del Evangelio, que eso se encuentra en Corintios 2:2, la primera carta. Su prioridad no era impresionar con sabiduría humana, sino anunciar a Cristo crucificado. 2. La cruz manifiesta el poder y la sabiduría de Dios. En primera carta de Corintios 1, 18, 25, Pablo explica que muchos consideran la cruz una locura o una señal de debilidad. Sin embargo, para quienes creen, la cruz es el poder de Dios para salvar. Tercero, la salvación es por gracia y no por obras. Cuarta, la cruz trae reconciliación con Dios. Quinta, la cruz transforma la vida del creyente. En cartas en Gálatas 2:20, Pablo declara: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Pero Pablo, la cruz no solo cambia el destino eterno del creyente, sino que también su manera de vivir cada día. En resumen, el mensaje de la cruz para Pablo puede expresarse así como: Cristo murió por nuestros pecados, resucitó para darnos vida nueva, y por medio de la fe en él, Dios ofrece perdón, reconciliación y esperanza. Queridos amigos, quiero aclararles que también debemos de ser idólatras. No vamos a ser idólatras en creer que en la cruz está la salvación, porque la salvación no está en la cruz, la salvación está en Cristo. La cruz es un medio por la cual se tortura a la gente en tiempos pasados del tiempo de los romanos. Ahora nosotros somos torturados a través de la cruz, torturados por todos los sacrificios que tenemos que hacer, evitar el pecado. Esa es nuestra tortura. Entonces, por eso Pablo aclara sobre estas cosas. Vamos a empezar y vamos a leer un mensaje que dice así, 1 de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? ¿Por qué hay poder en la cruz? Porque la cruz es lo que nosotros, es nuestros sacrificios que llevamos, es las penas, los dolores, son las críticas, todas las cosas negativas que tenemos que llevar en nuestra vida, todas las penas que tenemos que llevar, las cosas buenas que aplicamos en nuestra vida, el resultado es positivo, pero también tiene sus pro y sus tiene también sus consecuencias negativas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y es que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que sufrir, tenemos que pasar por penas, y esas penas, esos dolores, esos llantos que llevamos de no poder hacer nada, esa es nuestra cruz. La cruz es todo
el sacrificio que hacemos por amar al Señor. Cicerón, un escritor y orador romano pagano, había dicho al pueblo romano que mantuvieran lejos de sus mentes la idea de la cruz como método de ejecución. Aunque Cicerón murió aproximadamente medio siglo antes de que naciera Jesús, su declaración ilustra el desprecio de los romanos sentían por la cruz. Claro, pues sí, tiene que haber un desprecio porque es un medio para torturar a la gente. Era para ellos algo tan detestable que ni siquiera debían pensar en ello. Es como ahora hay muchos métodos de tortura y nadie va a decir esos medios son buenos. Por el contrario, Pablo escribiría el mensaje de la cruz. Es poder de Dios, como ya lo leímos en 1 Corintios 1:18. Para Pablo, la cruz es el instrumento de reconciliación entre Dios y el hombre. Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. El símbolo supremo de la humildad de Jesús, el lugar donde salió nuestra inmensa deuda. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta del decreto que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La cruz es la respuesta de Pablo a los problemas de Corinto. No hay que leer mucho en Primera de Corintios para darse cuenta de que le preocupa mucho el importante tema de las divisiones en la iglesia. Pablo está tan perplejo que justo después del saludos, como por ejemplo podemos encontrar en 1 Corintios 1:3, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Este es el primer tema que aborda esta semana lo que estamos nosotros llevando ahorita sobre la cruz. Y no quiero extenderme mucho de la cruz porque esto es lo que vamos a ir estudiando. Entonces, si ustedes ven que este corto tema no es claro, es porque tiene que ir así. Ya después vamos a ir desarrollando poco a poco. Pero ya más o menos dimos una idea sobre la cruz. Queridos amigos, ahora vamos al siguiente tema. El siguiente tema que se titula El Evangelio de la Cruz. El Evangelio de la Cruz. ¿Qué es el Evangelio de la Cruz para ustedes? El Evangelio de la Cruz. ¿Qué es para ustedes el Evangelio de la Cruz? ¿Qué significa en su vida diaria? ¿Qué es lo que significa para usted desde que conoció, desde que lee la Biblia, desde que tiene una Biblia en su casa? ¿Qué significa el Evangelio de la Cruz? El Evangelio de la Cruz, Evangelio significa la vida de Jesucristo. Y la cruz es el medio con cual se torturó, se mató al Señor Jesús. El Evangelio de la Cruz, según las enseñanzas de Pablo de Tarso, es la buena noticia de que Dios ha provisto la salvación por medio de la muerte y la resurrección de Jesús. Así que el Evangelio de la Cruz no es en sí la cruz, como dijimos, sino es las buenas nuevas, de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Cuidado con adorar la cruz, cuidado con idolatrar la cruz, que la cruz fue un medio por la cual Cristo fue crucificado, fue muerto, y ese medio es un medio como para hacer la muerte de Cristo
y la resurrección de Cristo. Pero no es exactamente el medio para encontrar la salvación, la fe, la esperanza, sino lo que debería de hacernos a nosotros tener fe, tener esperanza, arrepentirnos, confiar, ánimo, debería de ser la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Pablo resume este evangelio en primera de carta a los Corintios, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La cruz revela la justicia de Dios. Cristo llevó el juicio por el pecado. La cruz revela el amor de Dios. Dios tomó la iniciativa de salvar la humanidad. La salvación es por gracia mediante la fe, no depende de obras. La resurrección confirma la victoria de Cristo. La cruz y la resurrección son inseparables. La cruz y la resurrección son inseparables. Igualmente, queridos amigos, la resurrección, la muerte, diría yo la cruz, la muerte, la resurrección son inseparables. Cristo venció el pecado y la muerte, ofreciendo vida nueva a quienes creen en Él. Pablo enfatiza que el Evangelio de la cruz conduce una respuesta práctica. Afirma que el creyente ha sido crucificado con Cristo y ahora vive una vida guiada por la fe. En síntesis, el Evangelio de la cruz proclama que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día. Por medio de la fe en Él recibimos perdón, justificación, reconciliación con Dios y la esperanza de vida eterna. Para Pablo, este no era solo un tema entre muchos, sino el centro del Evangelio y el fundamento de la fe cristiana. Ahora, vamos a leer un pasaje nomás de 1 de Corintios 1:18 que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y Pablo se expresó de esta manera a los corintios. Tuvo que hacer referencia de un objeto de tortura, que es la cruz, porque en esos tiempos la gente que moría torturada por una cruz es porque algo malo habían hecho, algo que no era correcto. Por eso pagan por esto. Es como ahora, como hay muchas personas dentro del sistema militar, como otras instituciones ocupan la tortura para muchas personas. Y ustedes saben que cualquier persona que cae en mano de la justicia terrenal y es torturada, es porque algo malo ha hecho. Se le aplica diferentes tipos de tortura que yo no quiero mencionar. Pero ustedes saben, no necesito mencionar. Y no significa exactamente que ese tipo de tortura es exactamente correctamente aplicado porque la persona lo merece. Hay personas que no merecen. Hay personas equivocadamente fueron llevados a ser torturadas, pero que no deben nada. Entonces, Pablo ocupaba estos medios para hablar con los corintios, a otras personas que tenían diferente tipo de creencias, que venían de otros lugares, que venían de otras culturas, que hablaban otros idiomas, pero que pasaban ahí por vías de negocio. Entonces Pablo ocupaba ese medio para dirigirse a la ciudadanía, aclarando que lo que Cristo pasó, la tortura de la cruz, no era una tontera, que no era algo injusto a un hombre divino, sino fue justificado por la razón de que Él pagó por nuestros pecados. Él se hizo pecador
Nosotros nos corresponde ser crucificado. A nosotros nos corresponde que la cruz sea aplicado a nosotros porque nosotros sí lo merecemos. Todas las cosas que hacemos diario con nuestra boca, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, todo el pecado que cometemos a cada segundo, a cada minuto, milésima de segundo, nosotros deberíamos de ser crucificados. Pero lamentablemente vino un hombre santo, vino un hombre que no debe nada, vino un hombre santo en la tierra, santo en todos los aspectos, que pagó, que tuvo que ser crucificado, tuvo que ser torturado en la cruz para luego ser redimido nosotros. Exactamente, la cruz no era un medio por la cual nos iba a salvar, sino el que nos iba a salvar era la muerte de Cristo Jesús. Es la muerte y la resurrección. Porque también, si Cristo hubiera muerto, como Pablo dice, pero no hubiera resucitado, de nada sirve el Evangelio, predicar el Evangelio en la actualidad. Pero Cristo murió, pero también resucitó. Al resucitar, vino a confirmar la salvación, la esperanza, el perdón de pecados a todos nosotros que estamos en pecado, a todos nosotros que estábamos desahuciados, pero que ahora a través del Señor Jesús somos invitados a ser parte del Evangelio, a ser parte del futuro, paraíso si nosotros escogemos. En nuestra mano está el escoger. Pablo, Pablo dice que Pablo dice que aborda el contraste entre la necedad humana y la sabiduría divina. La cruz tiene el poder de mostrar lo peor del hombre y lo mejor de Dios. Esta sección de Primera de Corintios es introducida con la declaración. Por ejemplo, Primera de Corintios 1:17 dice, pues no envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría ni palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Dado a que la cruz de Cristo no debe ser despojada de su poder, el mensaje de la cruz debe ocupar el lugar central de nuestra predicación y también 1 Corintios 2:2. Objeto de la cruz debe ser objeto de predicación, no porque de verdad vale más que la salvación o vale más que, que la muerte y la resurrección de Cristo, no, simplemente fue un medio por la cual Cristo murió. A través de la cruz hubo muerte y hubo resurrección. Entonces, por eso viene a ser como un punto importante. Viene a ser un punto importante porque a través de la cruz Cristo murió, a través de la cruz fue crucificado, a través de la cruz Cristo murió, a través de la cruz Cristo eh, se entregó, a través de la cruz hubo sangre derramada, a través de la cruz hubo muchas cosas que eso fueron medios por la cual nosotros tenemos la salvación. Pablo dice que fue enviado no para bautizar, sino para predicar el Evangelio de la cruz. Esta afirmación requiere dos observaciones importantes. En primer lugar, el verbo griego traducido como enviar es apostoló, y que proviene de la misma raíz que la palabra apóstol. Por lo tanto, la tarea apostólica fundamental de Pablo era la proclamación del Evangelio. El Evangelio de la cruz. Así que, queridos amigos, por favor, no nos confundamos, no tengamos ningún problema sobre cómo entender la cruz. Lo único que yo digo es que no hay que idolatrar la cruz. No hay que ver la cruz como que fuera un Dios. No hay que ver la cruz como que fuera un medio de salvación, porque en la cruz no hay salvación. Es simplemente un madero, es simplemente un medio por la cual se ocupaba para torturar a la gente en aquellos tiempos. Pero
se debe de ver la cruz como un medio en la cual se usó para la muerte del Señor Jesús. Entonces, se predica la cruz, Pablo predicaba la cruz porque a través de la cruz murió el Señor Jesús. A través de la cruz, un instrumento de muerte, de tortura, de injusticia, a través de la cruz, Cristo murió por el pecador. Y a través de la cruz hubo muerte y a través de la cruz hubo también salvación, también hay salvación, hubo muerte y resurrección. A través de esas dos cosas, lo más importante es la muerte y la resurrección del Señor Jesús. La cruz simplemente un medio por la cual se llevó a cabo la muerte y se llevó a cabo la resurrección. Y luego vino la salvación. No nos confundamos. Tengan ustedes un buen día.